En el año 1782, un oscuro publicista francés, Masson de Morvilliers, publicaba en la Encyclopédie méthodique un artículo dedicado a España. No era un análisis imparcial, sino un auténtico panfleto contra el gobierno español. En él, describía a la nación vecina como la más inculta, la más perezosa y la más débil de Europa. Entre las causas de esta supuesta decadencia, Masson señalaba, de forma destacada, la presencia masiva de frailes y monjas y sobre todo la existencia de la Inquisición. Según Masson, allí donde este odioso tribunal estaba establecido, restringía la libertad de acción y de pensamiento, sofocaba todas las opiniones grandes y útiles, hacía un pueblo de hipócritas y de esclavos, perjudicaba el progreso de la industria y de las artes y, en consecuencia, destruía la población. Y añadía: el español tiene aptitud para las ciencias, tiene muchos libros, y sin embargo, es tal vez la nación más ignorante de Europa. ¿Qué cabe esperar de un pueblo que depende de un monje en cuanto a la libertad de leer y pensar? Más adelante, planteaba una pregunta provocadora que resumía todo el espíritu de su artículo: ¿qué debemos a España? Y desde hace 2 siglos, desde hace 4, desde hace 10, ¿qué ha hecho por Europa? A continuación responderemos a estas acusaciones con una revisión de la historia ocultada de la Ilustración hispánica. A lo largo del siglo XVIII, un buen número de autores destacados, entre ellos Montesquieu, Voltaire, Diderot, el abate Raynal y muchos otros, no moderaron en absoluto sus juicios críticos hacia España. En sus escritos, cargaron con fuerza contra una institución que consideraban símbolo del atraso, la Inquisición. De hecho, como señala el historiador François López, ya en los primeros años del siglo XVIII la llamada leyenda negra antihispánica estaba plenamente consolidada. España se había convertido en el contraste ideal frente a una Europa que comenzaba a definirse a sí misma como la encarnación del progreso y la libertad de pensamiento. Esta imagen negativa de la cultura española se difundió incluso entre personas muy cercanas a la Iglesia católica, particularmente en Italia. Para intelectuales como Tiraboschi y Bettinelli, los autores españoles, desde la época de Séneca y Marcial, habrían llevado a Roma un mal gusto que, según ellos, corrompió las letras modernas. Y ya en la Edad Moderna, aseguraban que Góngora y sus discípulos habrían reintroducido esa misma corrupción en la literatura italiana. Las críticas hacia España también circulaban con fuerza en la Francia ilustrada del siglo XVIII. En la Enciclopédie de Diderot y de Alembert, los artículos titulados España e Inquisición, redactados por el caballero de Jucourt, ya anticipaban el tono abiertamente antiespañol que adoptaría más tarde la historia de las 2 Indias del abate Raynal. Estos textos contribuyeron al resurgimiento, durante ese siglo, de la llamada leyenda negra antihispánica. El botánico y geógrafo Antonio Cabanilles trató de desmentir las terroríficas fábulas sobre el clero de España y la Inquisición. Cabanilles, en su escrito, recorrió diferentes dominios y disciplinas, como la ciencia militar, la marina, las bellas artes, la arquitectura, la literatura, la poesía, las matemáticas, la física o la botánica, para mostrar que todas ellas se cultivaban intensamente y con éxito en España. Además, ofreció un breve recorrido histórico desde la Edad Media hasta el siglo XVIII sobre el cultivo de los diferentes saberes y artes en la península. Marcelino Menéndez y Pelayo, historiador y crítico literario español, realizó una notable contribución en sus 2 tomos dedicados a la historia de la ciencia española, en donde explicaba que la mayor parte de mis investigaciones y estudios a ese fin se encaminaron, y aunque no hayan alcanzado otro efecto, ni tengan más valor, han producido, a lo menos, el saludable fruto de excitar la opinión, antes poco o nada cuidadosa de estas materias, y ahora más despierta y atenta a la voz de nuestros antiguos pensadores, por tanto tiempo desdeñados de sus olvidadizos nietos. Años después, un benemérito catedrático, el señor Fernández Ballín, acudía cargado con una suma abrumadora de nuevos datos, que demostraban que las aportaciones al conocimiento del mundo hispánico no se trataban de descubrimientos aislados, sino de series de ideas originales que constituían teorías completas. Ballín describiría el siglo de oro con las siguientes palabras: no había en toda Europa en aquella centuria, a fines del anterior y principios de la siguiente, filósofos que superaran a los españoles, ni humanistas tan notables, ni teólogos tan consumados, ni canonistas tan insignes, ni escriturarios tan celebrados, ni místicos tan sublimes, ni historiadores tan eruditos, ni médicos tan renombrados, ni naturalistas tan sabios, ni físicos y químicos tan expertos, ni matemáticos tan conocidos en las universidades extranjeras.
ni astrónomos y cosmógrafos que aventajasen a los nuestros. En el año 1218, el rey Alfonso IX de León fundó la Universidad de Salamanca. Durante el Siglo de Oro, entre 1492 y 1681, España llegó a ser el país con mayor número de universitarios de toda Europa. Salamanca se convirtió en un centro de influencia intelectual, símbolo del Renacimiento y del humanismo español. Por sus aulas pasaron grandes figuras como Antonio de Nebrija, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Luis de Góngora y muchos otros. La llamada Escuela de Salamanca no se limitaba únicamente a esa ciudad. En realidad, se trataba de una extensa red de más de 30 universidades. No era solo Salamanca. En aquel tiempo España y Portugal estaban unidas y existía un intenso trasiego entre sus instituciones académicas. Piedra angular de la escuela fue la Summa Theologiae de Santo Tomás de Aquino, que se recuperó como texto esencial en las aulas universitarias. Fue uno de los textos más determinantes de todo el pensamiento occidental, influido por autores clásicos, principalmente Aristóteles, y el desarrollo de conceptos como acto, potencia, sustancia, virtud, bien común o ley natural. La Escuela de Salamanca, también conocida como Escuela Hispánica, tuvo como figura fundacional al maestro Francisco de Vitoria. Desde sus orígenes, se opuso abiertamente a la idea de la monarquía absoluta, en la que el monarca gobierna e impone las leyes de forma unilateral, por delegación directa de Dios. Esta visión sería desarrollada más adelante por Jaime I de Inglaterra y por Bossuet, defensor del absolutismo en Francia. En España, sin embargo, la concepción del poder fue muy diferente. Ya en época visigoda, Isidoro de Sevilla, entre los años 560 y 636, había esbozado la idea de que el poder no procede directamente de Dios al monarca o a la oligarquía dominante, sino que se transmite de manera indirecta, a través del pueblo. Esta visión fue desarrollada y sistematizada por los grandes maestros de la Escuela de Salamanca durante los siglos XVI y XVII. Para pensadores como Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, Luis de Molina y otros autores neoescolásticos, Dios no concede el poder directamente al rey, sino únicamente al pueblo, que lo transfiere libremente al monarca mediante un pacto que, en esencia, puede ser modificado. El poder, por tanto, es un derecho humano, no divino, y su alcance puede variar según lo establecido en ese pacto. En esta concepción, el rey no es el mediador entre la voluntad de Dios y el pueblo, sino el pueblo. Los pensadores de la Escuela de Salamanca también reflexionaron sobre la distinción entre ciudadanos y extranjeros. Un caso destacado es el de Luis de Molina, ejemplo paradigmático del autor escolástico que hoy puede aportar argumentos a favor de restricciones tanto al mercado internacional como a la inmigración. Tras el dominico Francisco de Vitoria, el autor más célebre de la Escuela de Salamanca fue el jesuita Francisco Suárez, nacido en 1548 y fallecido en 1617. Su pensamiento tuvo una influencia considerable en toda Europa durante su época. Suárez se posicionó claramente como un pensador antiabsolutista. En su obra Defensio Fidei, publicada en 1613, formula el axioma fundamental de la teología neoescolástica. Ningún rey, ningún monarca, tiene o ha tenido según la ley ordinaria, el principado político inmediatamente de Dios o por acto de una institución divina, sino por medio de la voluntad o institución humana. Por su parte, Francisco de Vitoria es considerado el fundador del derecho internacional, no porque haya inventado el concepto de derecho de gentes, sino porque supo identificar las leyes fundamentales que rigen las relaciones entre los hombres. Su genialidad radica en haber concebido el derecho de gentes como una ley natural, común a todos los seres humanos y a todos los estados. Las teorías desarrolladas por los autores de la Escuela de Salamanca, especialmente su iusnaturalismo, contribuyeron de manera decisiva al desarrollo posterior de conceptos como los derechos humanos, así como de doctrinas relativas a la guerra, el derecho internacional y la economía. Esta contribución, aunque indiscutible, no implica que en estos pensadores existiera una teoría de los derechos humanos tal como hoy la entendemos, lo cual sería un anacronismo, sino que desarrollaron la noción de derechos naturales, que servirían de base teórica para la futura formulación de los derechos humanos. No cabe duda de que sus ideas se difundieron por toda Europa e influyeron en la redacción de la Carta de Derechos de la Revolución Francesa. Sin embargo, sus aportes fueron posteriormente silenciados, en gran parte porque hubo algo que nunca se perdonó a la escuela hispánica: su negativa a renunciar al derecho de predicación. Aunque los teólogos de Salamanca rechazaban la legitimidad de hacer la guerra a los indígenas o de ocupar sus territorios por no aceptar la fe cristiana, daban por sentado, sin cuestionamiento,
el derecho a transmitir el Evangelio. La conversión debía ser libre, pero el derecho a predicar se consideraba inalienable. No será hasta principios del siglo XIX cuando varios juristas españoles y europeos, todos especialistas en derecho internacional, comiencen a reconocer la influencia de la Escuela de Salamanca en pensadores protestantes como el holandés Hugo Grotius y el alemán Samuel von Pufendorf, quienes hasta entonces habían sido considerados los únicos precursores del derecho internacional. La huella de la Escuela de Salamanca también es visible en las obras del jurista italiano Alberico Gentili, del filósofo alemán Johannes Althusius, del teórico político francés Jan Bodin, e incluso, de manera indirecta, en el grupo de economistas escoceses encabezado por Adam Smith. El legado de la Escuela de Salamanca es la originalidad de un pensamiento profundamente humanista. Una combinación entre una concepción orgánica de la sociedad, centrada en el bien común, y un lugar central otorgado a la dignidad humana, e incluso, al reconocimiento de ciertos derechos individuales. Fue una defensa simultánea del derecho de la ciudad y del derecho de las personas. La estrecha y privilegiada relación que existió entre el pensamiento de la Escuela de Salamanca y la monarquía hispánica se tradujo el 20 de noviembre de 1542, cuando Carlos V promulgó en Barcelona las nuevas leyes de Indias. Su decreto abolió la esclavitud y la encomienda, y ordenó que los indígenas fueran considerados vasallos libres de la corona de Castilla. La Escuela de Salamanca no solo brilló en los campos del derecho y la teología, sino también en una disciplina emergente que marcaría los siglos venideros: la economía. Uno de sus exponentes más destacados fue Domingo de Soto, conocido por su teoría del dinero y por renovar el concepto de derecho de nación. A él se suma Melchor Cano, quien llegó a aconsejar al propio rey Felipe II que resistiera las pretensiones temporales del Papa, marcando un punto clave en la relación entre Iglesia y Estado. Tomás de Mercado, por su parte, analizó los intercambios comerciales entre España y las Indias, abordando cuestiones prácticas del comercio internacional en una época de intensa expansión hispana. Otro nombre fundamental es Martín de Azpilcueta, ex rector de la Universidad de Coimbra, quien fue el primer economista en describir correctamente el fenómeno de la inflación provocado por la entrada de metales preciosos procedentes de América. Su análisis precedió por siglos a teorías económicas modernas, anticipando las bases de la macroeconomía monetaria. Pero estos no fueron los únicos. A esta tradición intelectual habría que sumar a otros muchos pensadores que, desde sus cátedras, conventos y universidades, reflexionaron sobre los fundamentos de la economía y la justicia social. Sus obras, aunque olvidadas durante siglos, forman parte de los cimientos intelectuales del pensamiento económico moderno, con un enfoque que integraba principios éticos, jurídicos y teológicos, siempre en torno a una pregunta central: ¿cómo alcanzar el bien común sin renunciar a la dignidad individual? Más adelante surgió una segunda generación dentro de la Escuela de Salamanca, integrada mayoritariamente por jesuitas. Entre ellos destacaron Luis de Molina, quien enseñó en Madrid y en la Universidad de Coimbra, Juan de Mariana, autor de influyentes tratados políticos e históricos, y especialmente Francisco Suárez, cuyo pensamiento tuvo un profundo eco en toda Europa. El pensamiento económico de estos autores fue notablemente nuevo y original para su época. El ya mencionado Dominico Domingo de Soto, figura central de la primera generación, ya sostenía ideas avanzadas. Defendía que la riqueza de las naciones no residía en la mera acumulación de metales preciosos, como proponía el mercantilismo dominante, sino que provenía del intercambio, del comercio justo y del movimiento libre de bienes. Con ello, se oponía de forma explícita a los postulados mercantilistas. Pero sería Luis de Molina quien llevaría esta reflexión aún más lejos. En una época en la que el pensamiento económico apenas comenzaba a consolidarse como disciplina autónoma, Molina formuló conceptos que anticiparían ideas propias del liberalismo económico moderno. Para él, el precio justo no lo determina una autoridad externa, ni los costos de producción, ni siquiera el esfuerzo del trabajo. El precio justo, explicaba, es el que resulta del libre juego de la oferta y la demanda, un valor subjetivo que se ajusta a la abundancia o escasez de los bienes en el mercado. Así, Molina anticipaba nociones que más tarde desarrollarían pensadores como David Ricardo o Karl Marx, pero desde una base teológica y ética profundamente arraigada en la tradición escolástica. Estas ideas suponían un giro respecto al pensamiento medieval, aún influido por autores como John Duns Scotus, que asociaban el valor de los bienes a elementos objetivos como el trabajo o el riesgo. Molina, en cambio, abría paso a un análisis económico basado en la subjetividad del valor, en lo que los hombres están dispuestos a pagar y no en lo que cuesta producir. Los pensadores de la Escuela de Salamanca también realizaron una profunda defensa del derecho de propiedad. Para ellos,
La propiedad privada no solo era legítima, sino también necesaria para la estabilidad y la paz social. Domingo de Soto fue categórico: negar el derecho de propiedad era, en sus propias palabras, una herejía. Sin embargo, este derecho no era absoluto. Según los escolásticos hispánicos, la propiedad debía estar siempre subordinada a su función social, es decir, al bien común. La riqueza individual no podía desligarse de la justicia, ni del deber moral de contribuir al bienestar de la comunidad. En el terreno de la economía moral, otro de los temas centrales fue la cuestión del préstamo con interés. La usura, entendida como el cobro excesivo o injusto en los préstamos, fue severamente condenada por estos teólogos. Pero, a diferencia del dogma anterior, los autores de la neoescolástica hispánica admitieron la licitud del interés moderado en determinadas circunstancias. Esta postura, intermedia entre la rigidez medieval y las prácticas financieras emergentes en Europa, les atrajo críticas desde todos los frentes. Por un lado, fueron atacados por protestantes y sectores católicos rigoristas, que exigían una vuelta a la pureza original de la doctrina eclesiástica y les reprochaban haber relajado la condena de la usura. Pero a pesar de las críticas, estos pensadores mantuvieron una posición matizada y realista, en la que la justicia, la economía y la moral debían caminar de la mano. Durante siglos, la importancia de la Escuela de Salamanca en el pensamiento económico fue subestimada o directamente ignorada. No sería sino un siglo después, en pleno auge de la economía política, cuando sus ideas comenzarían a ser reconocidas como auténticas precursoras de la economía moderna. Durante mucho tiempo, los escolásticos hispánicos fueron injustamente definidos como los mercantilistas más vulgares, aquellos que defendían la acumulación de metales preciosos como la única fuente de riqueza y poder nacional. Esta simplificación oscureció el verdadero alcance de sus reflexiones, mucho más complejas y cercanas a lo que hoy entendemos por análisis económico. De hecho, no faltaron quienes afirmaran que los pensadores de la Escuela de Salamanca, por estar guiados por principios religiosos, carecían de la objetividad necesaria para comprender los mecanismos del mercado y la formación de precios. Pero lejos de ser dogmáticos, su pensamiento económico se basaba en la observación empírica, en el análisis racional, y en una constante preocupación por la justicia social y el bien común. Así, la Escuela de Salamanca abrió una senda que muchos siglos después sería retomada por las grandes figuras del pensamiento económico moderno. Investigaciones modernas han puesto de manifiesto que los pensadores de la neoescolástica hispánica describieron y sistematizaron, mucho antes que los economistas de los siglos XIX y XX y de forma casi completa, la teoría del valor y la teoría de la utilidad marginal, la teoría de los precios, la teoría cuantitativa del dinero, el fenómeno de la inflación y los mecanismos de intercambio. Para el campo de las matemáticas, el señor Menéndez y Pelayo dedicaba hermosas páginas a esta disciplina desarrollada por los hispanos. Los astrónomos españoles del siglo XVI eran estimados como los más eminentes de Europa, y venían extranjeros a recibir sus enseñanzas. Núñez puede considerarse, al igual que Vieta, padre del álgebra. Juan de Herrera realizó estudios sobre la figura cúbica y otras materias semejantes, alcanzando fama de destacado geómetra. Núñez y Pedro Ciruelo gozaron en su tiempo de tanta notoriedad como cualquiera de los grandes matemáticos extranjeros. Pedro Sánchez Ciruelo escribió el primer curso completo de estas ciencias, creando el sistema y la disciplina de las mismas, y presentando nuevos teoremas. Pedro Núñez se adelantó a Wright, a Jay y Leibniz en la doctrina de las curvas loxodrómicas, y refutó los errores de Tartaglia. Jerónimo Muñoz superó a Ptolomeo y a Euclides en la exposición y el progreso científico de la ciencia de la cantidad. Juan Alfonso de Molina Cano corrigió a Euclides, aportó relaciones que, de manera singular, facilitan y abrevian las construcciones de los polígonos regulares, y empleó una razón entre la circunferencia y el diámetro distinta a la tradicional de Arquímedes. Sus procedimientos fueron adoptados por muchos matemáticos franceses. José Acosta, jesuita de talento extraordinario, fue un profundo físico y eminente naturalista. Humboldt, la voz más respetada en Europa, lo describió como uno de los fundadores de la física del globo y descubridor de la desviación de las líneas magnéticas, aunque dicho descubrimiento se le atribuyó a Gassendi. Sin embargo, Acosta ya había reconocido en toda la superficie de la Tierra 4 líneas sin declinación, a partir de las cuales Halley dedujo la teoría de los 4 polos magnéticos. En la disciplina de la metalurgia, la obra de Álvaro Alonso Barba fue recibida como la primera de este género en toda Europa y traducida a varias lenguas. Barba demuestra en su libro los enormes conocimientos en todos los oficios relacionados con los metales, a tal punto que su método ha sido seguido hasta nuestros días y confirmado por la experiencia de los siglos y los progresos de la química moderna.
Vanlier escribe a este respecto en su Essai sur Metallurgie, que debemos a España de Carlos V el procedimiento más exacto y más útil, el progreso más rápido y más completo, y el paso más gigantesco respecto del beneficio de las minas y las operaciones fundamentales de la metalurgia. Otra escuela que también pasa desapercibida en el siglo XVIII es la llamada Escuela Universalista Hispánica, compuesta por cerca de 50 profesores y jesuitas expulsados por Carlos I, la mayoría de los cuales desarrollaron sus trabajos en América a través de su escuela hispánica, creando la antropología cultural y la comparatística modernas. Podemos destacar entre sus miembros a Lorenzo Hervaz, Mateo Aymerich, Juan Ignacio Molina, Jorge Juan o Junípero Serra. Si la escuela de Salamanca unió fe y razón, en esta escuela se buscó unir, no separar o destruir como haría la Revolución Francesa, que ocultó una parte del pensamiento, el pensamiento simbólico. Después de la Revolución Francesa solo se contaría con la razón lógica, pero esta escuela construiría una ciencia humanística universal uniendo el humanismo clásico con la ciencia empírica moderna, a través de la combinación tanto de disciplinas académicas como de enfoques culturales diversos. Don Lorenzo Hervás y Panduro, padre de la lingüística y de la etnografía, metafísico, fisiólogo, astrónomo e historiador doctísimo, fue considerado uno de los hombres más sabios que ha producido Europa, según acreditan su análisis filosófica teológica Della Natura Della Carita, su idea del universo y muchas otras obras. El filósofo Gustavo Bueno hablaba de la metodología negra, que se impone especialmente en la época que va desde los reyes católicos hasta el final de los Austries. Esta metodología examina sistemáticamente la historia del pensamiento español, y aún, la historia de España como una sociedad que se rezaga una y otra vez respecto al ritmo de la historia universal, sobreentendiendo que dicho ritmo está marcado por otras naciones europeas como Francia e Inglaterra. Alberto G. Ibáñez, doctor en Derecho y en Ciencias de las Religiones, trabajó durante 5 años en Holanda e Italia, donde pudo comprobar la vigencia del peso de la propaganda cultural que supone la leyenda negra. Ibáñez pone en evidencia cómo la gesta del descubrimiento de América supuso la primera gran revolución del saber, la que tuvo lugar en el siglo XVI, porque fue la primera revolución planetaria que cambió el concepto que se tenía del mundo. Conectó los dos hemisferios, uniendo Europa con América y Asia a través del galeón de Manila. También fue una revolución social. Con las leyes de Burgos y de Indias, por primera vez se prohibió el trabajo de menores, entre otras medidas. Fue una revolución comercial, pues se ampliaron las rutas comerciales y se creó la primera globalización con el real de A8 como divisa internacional. Fue alfabética porque, gracias a la importación y exportación de la gramática, Antonio de Nebrija permitió las traducciones entre lenguas, y el náhuatl, quechua y aymara tuvieron gramática antes que el alemán. El mundo hispano llegó a América y actuó con respaldo de una escuela de pensamiento científico y técnico, los neoescolásticos. Pero el objetivo de la estrategia negrolegendaria era borrar el siglo XVI y XVII, o reducirlo solo a lo literario, el siglo de oro. Pues lo literario era un ámbito difícilmente negable, gracias a la fuerza del Quijote y la expansión de la lengua española. La estrategia negrolegendaria también incluye un vasallaje cultural al entronizar nombres no hispanos como pilares fundacionales del pensamiento moderno. Sin embargo, la historia, cuando se revisa con detenimiento, revela otras figuras canceladas. Uno de estos casos lo denunció el propio Pierre Daniel Huet, erudito francés del siglo XVII. Según él, René Descartes, ícono de la revolución científica y célebre por su discurso del método y su formulación del cogito, ergo sum en 1637, habría plagiado casi literalmente y sin citar las ideas filosóficas previamente formuladas por dos pensadores hispánicos, Gómez Pereira en 1554 y Francisco Sánchez, en 1576, quienes precedieron en décadas la obra cartesiana. La revolución industrial tiene en sus orígenes un episodio similar. Tradicionalmente, se considera al inglés Thomas Newcomen, quien en 1712 patentó una máquina de vapor atmosférica para bombear agua de minas de carbón y estaño, como el padre de la revolución industrial. Sin embargo, más de un siglo antes, en 1606, el navarro Jerónimo de Allanz ya había patentado y construido una máquina de vapor con una función idéntica: extraer el agua acumulada en las galerías mineras que él mismo gestionaba. Su invención se adelantó a la de Newcomen en más de 100 años. Otro ejemplo significativo es el del telescopio. Se ha atribuido tradicionalmente su invención al alemán Hans Lieb Persay, quien lo habría patentado en octubre de 1608.
Pero investigaciones realizadas por José María Simón de Guilleuma revelan que Le Percey no fue el verdadero inventor, sino un imitador. El crédito, en realidad, correspondería al español Joan Roget, afincado en Gerona, quien ya antes de 1593 había desarrollado un instrumento óptico con las mismas funciones. Y mientras en las universidades se estudia a Descartes, Spinoza, Leibniz, Wolff, Hegel o Heidegger, se oculta a Francisco Suárez, que fue el referente de todos ellos. Se estudia a Lessing, Herder y Schopenhauer, pero no a Juan Huarte de San Juan, quien influyó en estos tres y escribió Examen de Ingenios para las Ciencias, donde estableció los parámetros de la psicología, la neurología y la pedagogía. Se estudia a John Adams, el campeón del liberalismo político estadounidense, o a John Locke, campeón del liberalismo político británico, ambos reconocidos discípulos de Juan de Mariana. Estudiamos a Goethe, Hegel, Schelling, Nietzsche, Benjamin, Artaud, Beckett, pero no a Calderón de la Barca, a quien todos ellos tomaron como referencia. ¿Y por qué se intentaba negar ese siglo de oro? Porque los siglos XVI y XVII, con la tríada de la neoescolástica salmantina y la mística del barroco, constituyen probablemente la cima de la cultura occidental. No se puede entender el recorrido del pensamiento occidental sin ese agujero negro que ha formado el pensamiento dominante sobre ese periodo, simplemente porque fueron dominados por hispanos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. Recuerda dar un me gusta y no olvides suscribirte para apoyar este canal.